Modelo relacional base de datos de un sistema de ventas. Se propone configurar una tabla dinámica utilizando la herramienta de Power Pivot. El sistema de información nos muestra una tabla de cliente, ciudad y vendedores. Y en la mitad tenemos una gran tabla, la tabla principal de ventas, donde se registra la fecha de la venta, el código del cliente, el código de la ciudad y el código del vendedor. Tenemos la información de la forma de pago, puede ser efectivo, cheque o tarjeta, el producto vendido, la categoría al que pertenece, el precio del producto, la cantidad, y tenemos las ventas. Es lo mismo que decir el total. Y tenemos una fecha que calcula el sistema, que es el mes. La hoja que dice ventas contiene la información de registro de ventas con fecha. A este campo de la fecha hay que hacerle la configuración y dejarlo como fecha corta para que nos muestre el día, el mes y el año. El código del cliente, el código de la ciudad y el vendedor. Y de aquí en adelante toda la información requerida. Vamos a agregar al modelo esta tabla. Dejamos nuestra primera columna señalada, fecha, Power Pivot, botón de agregar modelo. Importante, mi tabla tiene encabezados. Aceptar. Vamos a esperar la transformación, el cargue. Y de esa misma manera continuamos con las otras tablas. Nos devolvemos acá por la izquierda. Ahora vamos a convertir ciudad. Marcamos el código de la ciudad, la ID de la ciudad, Power Pivot. Agregamos al modelo. Marcamos. Mi tabla tiene encabezados. Continuando. Cambiar al libro. Clientes. Vamos a agregar al modelo. Power Pivot. Agregar modelo. Mi tabla tiene encabezados, sí. Y por último la tabla vendedores. Marcamos el encabezado ID del vendedor. La herramienta de pivot. Agregamos al modelo. Importante, mi tabla tiene encabezados, marcamos que sí. 4 tablas. La tabla 1, tabla 2, la tabla 3 y la tabla 4. Para el ejercicio vamos a volver al libro de inicio y esta vez vamos a cambiar el nombre de las tablas, que tenga una correlación con Power Pivot, que se vea el nombre real de la hoja. Entonces, esto es un formato de tabla. En el inicio de los cursos básicos enseñamos el formato de tabla. Para cambiarle el nombre a una tabla, simplemente dejamos el cursor en uno de los encabezados de la columna ejemplo, en fecha, buscamos la opción de diseño de tabla y donde dice tabla 1, vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle exactamente el nombre de la hoja que tenemos, que es ventas. Exactamente, igual con mayúscula o minúscula. Aceptamos, dando Enter. Luego en ciudad marcamos el ID de la ciudad, vamos al diseño de la tabla, cambiamos el nombre. Enter para aceptar ese cambio. Vamos a la siguiente hoja de clientes. Diseño de tabla. Dice que tabla número 3, vamos a borrar. Se llama clientes. Con este procedimiento, igual la hoja, igual la tabla van a quedar con el mismo nombre. Aquí ya trabajando adentro de Power Pivot, todo sea con el mismo nombre. Vendedores. Dejamos el cursor en ID del vendedor, diseño de tabla. Dice que es tabla 4, vamos a cambiarle, borramos.
vendedores. Enter, aceptamos. Hay que revisar los nombres, que queden con igual ortografía como está en la hoja. Continuamos ya en la herramienta de Power Pivot, utilizando el botón de administrar. Actualizamos. Por acá encontramos un botón que dice actualizar. Cerramos. Hay que tener presente que el motor de la base de datos de Pivot se demora un poquito en hacer el proceso. Volvemos nuevamente a actualizar y le decimos botón de actualizar todo. Y dice que la actualización en curso. Listo, dice que correcto. Cerramos. Ok, está actualizado. Volvemos otra vez al administrador y miramos la vista de diagrama. Bueno, nosotros hicimos el cambio del nombre de las hojas para que quedara igual que la tabla. Parece que no surtió efecto, entonces no importa. Tendríamos que hacerlo mucho antes de agregar al modelo. Eso es la precaución que hay que tener. O puede ser que el sistema haga la actualización. Si yo sigo haciendo por acá, clic en un botón que dice actualizar todo. Pero bien, no sería problema trabajar con tabla 1, 2, 3 y 4. Continuando entonces vamos a organizarla, vamos a dejar el cliente por acá a mi izquierda. Vamos a dejar la tabla de ventas, que es la tabla principal, aquí en la mitad. Vamos a dejar la ciudad. Todo va a quedar alrededor de la gran tabla, porque la tabla principal es la tabla 1, la de ventas. Y empezamos a hacer las relaciones. Si estas figuras están muy grandes, se pueden hacer un poquito más pequeñas. Siendo de que yo pues no necesito que esas figuras queden uniformes, es decir, del mismo tamaño. Lo que importa es que yo pueda hacer relación. Entonces el ID del cliente lo voy a relacionar con este que se llama igual. Y de cliente. Siempre voy a soltar el cursor sobre el mismo campo. Si estoy relacionando en la tabla ID de cliente, debo buscar a donde esté digitado el mismo nombre. Tenemos una relación, por acá marca el número 1 y acá asterisco. 1 quiere decir que un cliente y el asterisco quiere decir muchos o muchas. Un cliente puede realizar muchas compras, muchas ventas, puede estar relacionado en el sistema varias veces, en el sistema de ventas. Vamos a buscar el vendedor, este ID, vamos a buscarlo y lo soltamos aquí encima de vendedor. Y también tenemos que un vendedor puede realizar muchas ventas. El asterisco significa muchos. Es un concepto de cardinalidad, es un tecnicismo de las bases de datos. Y el 1 significa que es una correlación, donde dice un vendedor puede realizar muchas ventas. Y nos falta la ciudad. Vamos a buscar el código de la ciudad. Ciudad con ciudad. Esperamos que haga la relación y no importa que quede por acá debajo, pero la relación ya está. Una ciudad, en una ciudad se pueden realizar y el asterisco significa muchas ventas. Y si yo quiero verificar que las tablas sean coherentes, sobre esta línea doy doble clic, me debe mostrar que la tabla donde está la ciudad, esto que está azul, se está relacionando con la tabla 1 de ventas y que tiene acá los códigos de las ciudades. Correcto. Vamos a dar guardar. Esperamos un momento. Podemos actualizar. En caso de que en las hojas de Excel se haya digitado más información, siempre habrá que utilizar los botones de actualizar. Nuestro objetivo es diseñar una tabla dinámica
y que la tabla dinámica me permita mostrar toda la información de este sistema de una manera muy flexible. Tenemos una tabla muy grande que es la tabla 1, que se llama ventas, donde contiene toda la información. Estas relaciones permiten que la tabla dinámica se haga de una manera más fluida. A ver, uno de los objetivos principales del Power Pivot es permitir hacer tablas dinámicas de una manera más robusta, es decir, con muchísima información y que en la tabla se pueda demostrar la información de todas las tablas de una manera muy amigable. Hacemos entonces ya crear la tabla, aquí arriba está el botón, tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, confirmamos con aceptar. Y aquí tenemos entonces el paso a paso para crear la tabla dinámica. La tabla dinámica tiene sus herramientas, entonces al darle clic aquí y arriba en nuestros comandos, que estamos en Pivot, hay que observar entonces que por acá dice analizar tabla dinámica, en caso de que se nos oculten esos comandos, y por acá dice mostrar. Tiene varios comandos, aquí donde dice lista de campo es para que al lado derecho aparezcan estos botones. Y acá donde dice todos, para que nos muestre todas las tablas que tenemos en el sistema de información. Activo las tablas que vamos a empezar a utilizar. El análisis que estamos haciendo es que aquí aparecen las tablas relacionadas entre sí. Si no hubiéramos hecho ese diagrama en Power Pivot, no aparecerían acá todas las tablas. Entonces, la tabla que reúne toda la información o la tabla más grande es la tabla número 1. Es decir, la tabla de ventas. Esa es la que reúne toda la información. Como a esta tabla le cambiamos el nombre, aquí arriba dice ventas, pero faltó de que en Power Pivot nuestro modelo asimilara esos nombres. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Antes de ejecutar la herramienta de Pivot, hay que organizar el nombre de las tablas si queremos que las tablas tengan el mismo nombre de la hoja. Es decir, antes de pasar a agregar esto al modelo de Pivot, cambiamos el nombre y cuando estemos por acá en Pivot agregando al modelo, pues va a tomar el nombre de la hoja. Entonces ahí faltó hacer ese proceso de primero. Como le dimos crear una tabla dinámica, pues nos creó otra hoja que se llama hoja 1. Y en analizar la tabla dinámica, en mostrar, se activan los botones en caso de que se oculten a este lado derecho. Bien, entonces la tabla número 1 es la protagonista. Vamos a rápidamente generar, vamos a poner el código del cliente. Aquí aparece el código del cliente. Aquí generalmente los valores se van a sumar, pero el código del cliente no es una suma. Entonces lo vamos a pasar aquí a las filas. Estas son las cédulas de los clientes. Si fueran 5.000 clientes o 1.000.000 de clientes, eso sería demasiado extenso. Sí, pero si hay que hacer un informe, esa es la propuesta. Entonces me proponen hacer un listado de clientes y necesitamos saber la forma de pago de cada cliente. Eso es un informe. A veces hay que analizar los pagos. Y el valor pagado en determinada fecha de ese cliente. Como la tabla 1 tiene toda la información, entonces me voy a concentrar en esa tablita. El total del pago de cada cliente, aquí está. Entonces tenemos en las filas, tenemos el código, la cédula del cliente y tenemos la forma de pago. Es decir, estamos buscando, estamos verificando cómo pagó cada cliente. Hay más información relevante, es decir, información más importante, como el nombre del cliente. A veces también hay que ponerlo. Entonces en la tabla 1 no está. Pero suficiente es con que esté el ID del vendedor. Quiere decir que la tabla de vendedor está relacionada con esta tabla de ventas, con esta tabla 1. Entonces voy a buscar la tabla que contenga la información del vendedor, o del vendedor no, hago la corrección de cliente. Necesitamos es el cliente. Entonces vamos a seguir buscando por acá, creo que es la tabla número 3. Sí,
La tabla número 3 tiene el código del cliente y el nombre. Marcamos el nombre y aquí ya quedaría con el nombre del cliente. Entonces tenemos la cédula del cliente, el nombre, la forma de pago y cuánto pagó ese cliente. Se necesita la fecha de pago, entonces volvemos a la tabla 1 y en la tabla 1 vamos a marcar una fecha. Listo. Como esto es general, hace un calendario de enero a diciembre, entonces va a quedar una tablita así de grande. Pero también hay una fecha que nos obliga a nosotros a decir, bueno, necesitamos es el día, el mes y el año. Entonces, por acá abajo se creó un campo automáticamente que dice fecha mes. Ese hay que quitarle, desmarcarlo. Y este campo de la fecha, el primero que aparece aquí, también hay que desmarcarlo. Volvemos y lo marcamos. Y esta fecha que se pasó a columnas la tenemos que pasar aquí a filas. Todo lo necesitamos es en filas. Desmarcamos otra vez fechas y verificamos. Listo. Entonces acá va a quedar es con el mes que hizo el pago en octubre. Ya el otro asunto del día, del mes y del año, hay que hacer otra configuración en el Power Pivot. Pero entonces por ahora lo vamos a dejar así. Entonces esta sería nuestra primera tabla. Nos muestra el documento del cliente, la forma de pago y el nombre del cliente y el total del pago. Guardamos cambios. Y a propósito vamos a generar otra tabla dinámica. Entonces volvemos a Pivot, volvemos al administrador. Yo puedo generar cuantas tablas se requieran para hacer análisis. Y cada una de ellas se va ubicando en una hoja diferente. Entonces vuelvo acá, tabla. Nueva hoja de cálculo. Esta vez solamente voy a mostrar los vendedores. Es decir, vamos a mirar cuáles son los vendedores, los mejores vendedores. Entonces voy a marcar el ID del vendedor. Listo, acá tengo los vendedores. Como la tabla 1 está relacionada con todo, rápidamente me voy a buscar la ciudad donde se hizo la venta. Bueno, de la venta también interesa saber el total, porque el vendedor para poderle pagar una comisión hay que marcar el total, entonces acá lo tenemos. Y la tabla 1 que contiene toda esa información que está relacionada con todas las otras tablas, pues es así de sencillo, es desplegar y marcar qué vamos a mostrar. El vendedor 1 estuvo en Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia. Estas son sus ventas. Y también podemos ponerle el nombre al vendedor, porque no necesitamos identificarlo. Entonces ahora sí sabemos que el vendedor que estuvo en el vendedor 1. Pero acá se nos cruzó una información que no nos corresponde presentarla así. Entonces vamos a ver el nombre del cliente, la ciudad y el ID del vendedor. Bueno, nuestro sistema fue muy inteligente y como le pusimos ciudad, nos dijo que estaba mostrando por ciudad cuántos vendedores o los vendedores que participaron por ciudad. Y el código 1 voy a verificar acá porque tengo una idea de que lo que acabo de marcar acá es un ID. Sí, está correcto, es el ID del vendedor. Bien, entonces voy a verificar aquí solamente por salirme de la duda que el vendedor 1 es Mayra. Y nuestra tabla dinámica me está diciendo de que por ciudades se cruzó una información, pero no es coherente. Entonces no vamos a poner el nombre del vendedor, porque cruzando el nombre del vendedor sucedió de que nos está alterando la presentación de la tabla, porque me está mostrando es el vendedor 1 que estuvo en Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Tunja, pero a su vez también me puso otro vendedor ahí que no me corresponde. Entonces voy a desmarcar la ciudad un momentico, voy a ver qué es lo que pasa, porque no me está cruzando el código del vendedor exactamente con el nombre.
Voy a volver acá a desmarcar en la tabla 1 el vendedor. Listo. En la tabla 1 entonces tengo solamente marcado un total. Ok, no voy a marcar el total. Ya sé cuál fue el que me causó a mí el inconveniente. Es el total. El total no le pertenece al vendedor. Yo solamente necesito marcar el vendedor. Voy a marcar en la tabla del vendedor el nombre para que aparezca más información. Voy a buscarlo por acá. Esta es la ciudad. La tabla 3 es el cliente. Y la tabla 4 es el vendedor, nombre del vendedor. Bueno, hay una información que se nos está cruzando y es que o pongo el nombre del vendedor o pongo el código del vendedor. Entonces voy a dejar solamente el código porque parece ser que cuando mostramos el nombre se nos está cruzando una información a falta de una relación entre dos tablas. Vamos a dejarlo así, vendedor 1, 2, 3. No vamos a colocar el nombre. Y por último, entonces, en este recorrido que se hace, voy a marcarle al vendedor en la tabla 1 el ID de la ciudad. Ok, ahora sí. Esto de C01, C02, C06, C07 es la ciudad. Es la ciudad donde el vendedor estuvo registrando o donde se hizo una venta. Y la ciudad, si le aplicamos, ya para terminar este informe, si a la ciudad le aplicamos el nombre, vamos a encontrar acá, correcto, el nombre de la ciudad es donde ese vendedor hizo la participación. Bueno, no voy a dejar el nombre de la ciudad, solamente voy a totalizar esas ventas. Bien, entonces, los datos que tenemos acá dan para que la tabla 1 es la que contiene toda la información y esa información es, digamos, ya la que nos define a nosotros cuánto se vendió por ciudad, qué vendedor atendió en esas ciudades. Y tenemos entonces al vendedor 1 atendió estas ciudades y el total de ventas de esas ciudades está aquí. Ya es planear otra, digamos, estrategia para presentar información. Por ahora vamos a dejar entonces en este ejercicio que en esta tabla se presenta el vendedor en las ciudades que hizo la atención y las ventas realizadas en cada código de ciudad. Y en la tabla 1, el número de identificación del cliente, el mes en que hizo compra, cómo pagó y el nombre del vendedor, del comprador y el total comprado.